Buenas tardes. Vamos a empezar puntualísimos hoy porque esta sesión de hoy, que es la última, va a ser un poquito más larga. Espero no atormentarlos mucho, pero tenemos 7 minutitos de visión de un pedazo de Vértigo, que es una de las escenas, además, yo creo, de las secuencias más salvajes del cine, y espero que con eso amenicemos la sesión. En las anteriores sesiones examinamos concepciones, desde mi punto de vista, trágicas o funestas del deseo, y que son trágicas en dos sentidos, ¿no? Por una parte, porque representan el deseo como una maldición para quien lo experimenta, y, en segundo lugar, porque el resultado de esta concepción trágica es la indefectible conversión del objeto de deseo, que en el caso que nos ocupa es la mujer, en un ambivalente ídolo, como traté de mostrarles, en razón del inmenso poder de seducción que se le atribuye a la mujer como objeto. Se la identifica con una divinidad, pero dadas las supuestas consecuencias de ese poder en el comportamiento de las personas seducidas, de los seducidos o de los enamorados, se recela de la mujer y se la señala como la causante de la perdición de los enamorados. Y lo que quisiera examinar hoy es hasta qué punto en esta tradición y en esta concepción del deseo la mujer ocupa muy precisamente el papel de chivo expiatorio. A este papel, que es muy fatídico realmente, que tradicionalmente se ha atribuido a la mujer, ya parecía aludir Sor Juana Inés de la Cruz en el siglo XVII, en un magnífico poema que los invito a leer con detalle, que se titula Redondilla 92, pero es más conocido por el nombre, o sea, por el primer verso del poema. Yo les voy a leer simplemente, el primer verso es Hombres necios que acusáis. Y yo les voy a leer simplemente 3 estrofas que me parecen pues una muy buena muestra, ¿no?, del espíritu del poema y de la antigüedad de este problema del que nos estamos ocupando, ¿no? Dice Sor Juana Inés de la Cruz en este poema: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Y es precisamente en esta misma tradición donde escribió Sor Juana Inés, donde surgirá varios siglos más tarde, ya en el siglo XIX, y sobre todo a mediados del siglo XIX, el mito de la femme fatale en la literatura, que en el siglo XX resucitará gracias al cine. Y este es el mito que quiero examinar porque, como les decía, creo que atestigua como pocos la pervivencia de lo que Sor Juana Inés llamaba ese parecer loco, que se empeña en poner el coco y luego le tiene miedo, es decir, esa concepción trágica del deseo que condena fatalmente al objeto. Como ya ocurría con Susana, que examinamos en la primera sesión, creo que también en este caso, en el caso de la femme fatale, existe una perspectiva alternativa que es la otra cara de la moneda y que normalmente no solemos ver. Y lo que a mí me gustaría responder en esta última sesión es qué ocurriría si lo que el tópico de la mujer fatal delata fuese más que un determinado comportamiento femenino, como se suele suponer, una singular y tradicionalmente masculina representación del deseo. Para averiguar si es así, si es posible que este cambio de perspectiva sea consistente, me gustaría primero rastrear el origen histórico del mito de la mujer fatal en la literatura y en nuestra tradición concretamente, con la ayuda de un historiador del arte italiano y crítico literario, que es Mario Praz, que es un historiador que murió en el año 82. Este historiador, Mario Praz, escribió una monografía sobre el romanticismo que se llama La carne, la muerte y el diablo en la literatura romántica. Es un libro del año 1930, en el que Praz
dedicó un capítulo específico a analizar el origen y las características de este mito de la mujer fatal en la literatura occidental, mayormente inglesa y francesa y también italiana. Este capítulo lo tituló muy significativamente Praz, La belle dame sans merci, y digo significativamente porque este título es también el título de un poema de un poeta francés del 1400, el poema es de 1424, es un poeta renacentista francés que se llama Alain Chartier, y al que más tarde, con un poema del mismo título, le rindió homenaje ya en el siglo XIX John Keats, poeta inglés. De modo que Praz sitúa en este capítulo que dedica a la femme fatale y a rastrear el origen de la femme fatale, pues sitúa históricamente el estereotipo de la mujer fatal en la tradición literaria occidental y lo data en el romanticismo, pero como señala este título que da a este capítulo, y el propio crítico enuncia, ¿no? La femme fatale constituye una singular metamorfosis de una figura tan antigua como la literatura misma. Y cito a Praz, que dice al principio de este capítulo: siempre ha habido mujeres fatales en el mito y en la literatura, porque mito y literatura no hacen más que reflejar fantásticamente aspectos de la vida real, y la vida real ha ofrecido siempre ejemplos más o menos perfectos de feminidad prepotente y cruel. Para ilustrar la antigüedad del mito, Praz empieza ofreciendo ejemplos prerrománticos de figuras femeninas fatales creadas por autores que van desde Esquilo hasta Dante. Dante, por ejemplo, encuentra en el infierno a varias de ellas, como Semiramis, Cleopatra, Helena de Troya, pero Praz señala que solo a partir del romanticismo se acuña el estereotipo de la femme fatale. En la primera mitad del siglo XX ya se registra una recurrente aparición de personajes femeninos singularmente fatales o funestos, ¿no? Y ya en el romanticismo tardío, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y con el simbolismo de principios del XX, la figura de la femme fatale está perfectamente establecida, ¿no? Se ha establecido a lo largo de los distintos relatos que ha ofrecido la literatura. Pero lo curioso del capítulo de Praz, que es muy exhaustivo, es que a través de este nutridísimo repertorio de autores y de citas literarias que Praz va reuniendo para ilustrar cómo se configura este cliché o el estereotipo y el mito de la femme fatale, comprobamos que no puede ofrecernos una imagen muy estable de la mujer fatal y los rasgos de conjunto de la mujer fatal. Lo que sí hay es una recurrencia frecuente a figuras muy antiguas, o sea, de la tradición clásica incluso, la Medusa, las sirenas, como hemos dicho, Cleopatra, Helena de Troya, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a los rasgos que la caracterizan y la definen como fatal, son muy variables. Unas veces se asemeja a la sirena clásica, ¿no? Cuyo canto resultaba tan irresistible como letal. Otras se la define como, en los términos de Mérimée, la mujer que se muestra frígida, insensible, fatal, o también el propio Mérimée la señala como una doncella cuya virginidad invencible parece desafiar al amor. Y esto es lo que las hace fatales a estas mujeres. Pero otras, en cambio, es una parasitaria vampiresa de una lubricidad insaciable, como, por ejemplo, la fogosa y diabólica Carmen, de la novela de Mérimée, o la seductora Cleopatra, que en la tradición ha pasado como una mujer especialmente libidinosa. De modo que unas veces lo que parece fatal, lo que parece condenar a los hombres a la perdición, es que son mujeres muy frígidas y otras que son increíblemente libidinosas, ¿no? O, por ejemplo, a pesar de que se establece, ¿no?, que Carmen y Cleopatra son dos de las más emblemáticas mujeres fatales, también leemos que la mujer fatal típica es pálida, según Gautier, que es otro autor francés, así como que unas veces cautiva por su belleza arrolladora, y entonces el propio Gautier dice: las mujeres tan parecidas a las diosas solo pueden ser fatales para los débiles mortales. Pero otras veces lo que fascina
parece ser es que son monstruosas por lo lascivas que son, ¿no? Como una suerte de medusa revisitada, por ejemplo, en la versión de Swinburne, que es un autor inglés. Swinburne define así a su mujer fatal. Sus ojos están llenos de una orgullosa e impasible lascivia de oro y sangre. Sus cabellos espesos y crespos parecen prontos a separarse, vibrando y a desanudarse en serpientes. Esto es claramente una alusión a esa figura aterradora de la medusa en la tradición clásica, que es esa criatura a la que no era posible mirar a los ojos porque uno quedaba petrificado automáticamente e inmediatamente, ¿no? De modo que al terminar este capítulo que Praz dedica a rastrear, ¿no?, la figura, las características de la mujer fatal y el origen y cómo se va fraguando este personaje mítico, no obtenemos tanto una imagen clara de los rasgos de conjunto que permiten identificar a la mujer fatal, sino a lo sumo la confirmación de que la fantasía humana ha girado en torno a una difusa y cambiante criatura mítica cuyo único rasgo indefectible es hechizar a sus víctimas y no ya destruirlas, sino, lo que parece más cruel aún, ¿no?, abocarlas a autodestruirse. Y he aquí una descripción de nuevo de Swinburne, que es este autor inglés, de la mujer fatal. Dice así Swinburne: sí, dicen que soy la mujer de todos los relatos, el rostro que siempre se encuentra en el rostro de la historia. Yo, Helena, besando a Paris en los labios, herí a Héctor en la cabeza. Yo, Crésida, besé la boca de los hombres hasta que enfermaron y enloquecieron. Y les puncé el cerebro. Yo, Ginebra, hice que mis ojos de reina fueran tan preciosos y las ondas de mis suaves cabellos de oro tan delicadas y mi boca tan dulce para Lancelot, y así continúa. De modo que, como vemos, la mujer fatal es esta proteica criatura que va atravesando la historia y asumiendo distintos aspectos, y lo único que no varía es la letalidad o la fatalidad. La única característica significativa de las mujeres fatales es que parece sacar a la luz este exhaustivo catálogo de Praz, que además incluye a un buen número de autores recónditos para nosotros hoy, o sea que no han conseguido pasar la prueba del tiempo. Pues bueno, lo único que parece ser un denominador común de todos estos personajes es este don de transformarse de un escritor a otro y aparecer siempre convertidas en la horma exacta del deseo de cada autor. Y de hecho, el propio Praz sugiere, ¿no?, esto que va apareciendo a fuerza de revisar textos, ¿no?, al decir que la figura de la mujer fatal, dice Praz, encarnada sucesivamente en todos los tiempos y en todos los países, es un arquetipo que reúne en sí todas las seducciones y todas las voluptuosidades. Y un caso elocuente, según Praz, de cómo se adecúa la mujer fatal literaria al deseo del creador es el de un escritor como Swinburne, precisamente, que el crítico italiano analiza con mucha sagacidad, después de explicar que Swinburne pues era muy conocido por su masoquismo, que dificultaba mucho su vida amorosa porque le resultaba difícil encontrar con quien practicar sus fantasías, ¿no? Y dice Praz: dada la limitadísima experiencia de Swinburne que Swinburne tuvo del otro sexo, es natural que las mujeres por él descritas deban conformarse a un tipo que es una mera proyección de la turbia sensualidad del poeta. Tienen mucho de ídolo, que es precisamente eidolon, fantasma, antes que criatura real. Pues bien, a mí lo que me llama la atención de este comentario de Praz es que achaque a las peculiares inclinaciones de este autor inglés, en concreto Swinburne, que tiene una sexualidad muy peculiar, al carácter, o sea, que achaque a estas inclinaciones tan peculiares de este autor el carácter fantasmal de sus mujeres fatales, sin advertir que ese carácter es extensible a todos los autores que ha examinado y a los que cita. Pues solo eso, desde mi punto de vista, explica que la pormenorizada antología que ofrece de textos le termine descubriendo que el estereotipo reúne, como él mismo dice,
todas las seducciones y todas las voluptuosidades y no consiga establecer unos rasgos de conjunto, como se proponía al principio del capítulo, de la mujer fatal, sino tan solo identificar ese rasgo indefectible que es la fatalidad. Así que Praz ha podido afirmar al principio de este capítulo que siempre ha habido mujeres fatales en la literatura porque la vida real ha ofrecido siempre ejemplos más o menos perfectos de feminidad prepotente y cruel en sus términos, pero aunque la vida real también ha ofrecido ejemplos más o menos perfectos de masculinidad prepotente y cruel e incluso están mejor documentados, no existe en el imaginario occidental un monstruo masculino que condene específicamente a las mujeres a destruirse. El monstruo masculino, si acaso, que es el diablo, condena por igual a hombres y a mujeres. Así que, aunque sea muy cierto que mito y literatura no hacen más que reflejar fantásticamente aspectos de la vida real, en los términos de Praz, desde mi punto de vista, quizá los aspectos de la vida real que inspiran la emergencia de esas criaturas míticas en la fantasía masculina no son los ejemplos más o menos perfectos de feminidad prepotente y cruel, sino realidades más intangibles pero igual de poderosas, como temores, prejuicios, sueños o pesadillas, en muchos casos, de ciertos individuos particularmente sensibles. Y me parece que es importante recordar que precisamente el romanticismo es el periodo histórico en el que se hace muchísimo énfasis en la sensibilidad y se señala que es una facultad tan importante como la razón, en particular en el ámbito de la creación y de las artes. Desde este punto de vista, creo yo, lo que permite entender la emergencia de la mujer fatal en la literatura y en el imaginario occidentales es más la mentalidad de los creadores del periodo que la proliferación, en fin, me parece históricamente improbable, de diabólicas mujeres de carne y hueso. Así que si a partir del siglo XIX, con el romanticismo, los hombres se representan victimizados por mujeres despiadadas, pues tal vez no se deba tanto a que las mujeres se vuelven más crueles a partir de ese momento, como a que ciertos acontecimientos dieron lugar a traumáticos cambios sociales, muy bien documentados, que alteraron de forma considerable las relaciones con las mujeres. Y por fuerza, porque con la Revolución Francesa de 1789 pues se desmoronó el antiguo orden social, el antiguo régimen, que vertebraba absolutamente todas las relaciones sociales. Así que la emergencia, tanto en Francia como en Inglaterra especialmente, de esta pujante clase social que es la burguesía y que dio lugar a partir de la segunda mitad del siglo XIX a la petición por parte de las mujeres del reconocimiento de ciertos derechos como el sufragio, pues podría ser el origen de un trauma, ¿no?, del que serían indicio las innumerables mujeres fatales que pueblan la literatura de ese periodo. Y más tarde, ya en el siglo XX, que es el periodo en que el mito de la mujer fatal resucita con el cine y sobre todo en el género negro, que es el que tiene un gran auge, ¿no?, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Precisamente ese es también el periodo en que las dos guerras han movilizado a un montón de mano de obra que era masculina y las mujeres se han incorporado al mundo del trabajo remunerado. Y en el momento en que los hombres vuelven del frente, muchas mujeres no renuncian a sus trabajos, de modo que eso altera considerablemente el ya de por sí la salvaje competencia, ¿no?, del mercado laboral y puede explicar también un cierto resentimiento hacia la emergencia de la mujer o la aparición de la mujer en el mundo laboral y en realidad en la sociedad. Sin duda, la presencia de mujeres monstruosas y temibles para los hombres es, como señala Praz, tan antigua como la literatura misma, pero yo creo que es muy probable que la cíclica revisión del mito y las metamorfosis de la misoginia coincidan históricamente con esos periodos
singularmente críticos desde el punto de vista de las relaciones entre los sexos. Y de hecho es el propio Praz quien concluye este abrumador capítulo, ¿no?, sobre las mujeres fatales, apuntando que la última metamorfosis tanto del hombre como de la mujer fatal, dice Praz, puede leerse en Las metamorfosis del vampiro de Baudelaire, que es un poema incluido en Las flores del mal y concretamente en las poesías condenadas, que no les voy a leer porque tengo reservado otro poema que me parece más elocuente de Baudelaire, pero que, en fin, es un poema donde Baudelaire elabora la idea, o el poeta elabora la idea de que es posible que, por la forma en que aparece y desaparece la figura de esta vampira que le succiona la sangre y los sesos y tal, es muy probable que sea una fantasía del poeta, ¿no? Eso es lo que parece insinuar Baudelaire en ese poema. Y entiendo que por eso Praz señala que ese poema indica, ¿no?, que no hay mujer fatal sin un hombre fatal, ¿no? Y de hecho, con este comentario, ¿no?, el crítico italiano Praz concede contra la tesis inicial de este capítulo que lo propio de la mujer fatal pues es esta proteica capacidad de metamorfosearse para satisfacer exacta e irremediablemente la fantasía del enamorado, y que por tanto toda mujer fatal es pues la pareja ideal sin duda de un hombre fatal, ya sea el autor o un personaje. Y desde mi punto de vista eso explica que del catálogo que ofrece en este capítulo no sea posible extraer la nítida imagen de la mujer fatal, sino casi tantas imágenes como autores o escritores existen, aunque naturalmente dependiendo de la originalidad de sus gustos y de sus fantasías o inclinaciones, ¿no? Pero también sugiere esta última conclusión de Praz que tal vez para entender la emergencia de la mujer fatal como mito en el imaginario occidental, pues la atención quizá debería desplazarse de las figuras femeninas a las figuras masculinas que la crean y la recrean en la fantasía. Puesto que no hay rasgos de conjunto que permitan identificar claramente quién es la mujer fatal, me gustaría examinar si hay algunos rasgos comunes entre los distintos autores o personajes que son víctimas de una mujer fatal. Todos ustedes conocen la trama de la Carmen de Mérimée, que se publicó en 1847, incluso sin haber leído la novela, porque el personaje ha pasado a nuestra cultura e incluso a la cultura popular, también gracias a la versión de Bizet, a la versión operística de Bizet. Pues ha pasado para todos nosotros, es un personaje muy conocido que casi identificamos con es la mujer fatal por excelencia, ¿verdad, Carmen? Y más en España, puesto que el personaje supuestamente es español. Pero para refrescar la memoria y para situar la historia, ¿no?, en la clave que a mí me interesa, que es este cambio de perspectiva, pues simplemente les resumo, ¿no?, cómo entiendo yo que es esa historia que propone Mérimée. En esa historia el narrador le pide a un personaje que es don José, que es el asesino de Carmen, que le cuente cómo ha llegado a matar a esta joven gitana, ¿no? Este narrador es un trasunto del propio Mérimée, es un personaje que es un historiador cultísimo y arqueólogo que visita España para ver si encuentra el lugar donde ha tenido donde se produjo la batalla entre Pompeyo y César, y viene a España con la mentalidad de un francés que procede de una sociedad ya muy más tecnificada y más desarrollada que la española, y observa la barbarie española con un cierto nostalgia, por lo menos, como alguien que se puede regodear, pues eso, en una sociedad más tradicional donde perviven ciertas creencias. Y en el momento en que le pide a José que le cuente la historia, su aventura con Carmen, cede la palabra a don José y a partir de ese momento el relato es en primera persona. Es el testimonio de don José, de modo que don José relata en primera persona esta aventura con Carmen cuando ya está encarcelado por el asesinato de Carmen y de otras dos personas, el marido de Carmen y un
personaje, un pretendiente de Carmen al que Carmen quería engatusar. De modo que todo el relato de don José está encaminado o destinado a convencer a este narrador, tan atento y tan interesado, pero también por añadidura a los lectores, de que pese a ser un convicto por 3 crímenes, ni más ni menos, él es la víctima. Y lo que don José trata de mostrar al narrador y a los lectores es que la culpable de toda su situación y de sus males y la responsable de todos los crímenes que ha cometido él es esta hechicera, que es Carmen, que ha usado sus encantos desde el primer día que la conoció en la fábrica de cigarros de Sevilla. Pues ha causado todos los males que padece, ¿no? Por efecto de la perversa intervención de Carmen, según don José siempre, él ha abandonado el cuerpo militar en el que estaba, al que, por cierto, se había alistado porque necesitaba huir de Navarra, puesto que, según explica el propio don José, había tenido que abandonar su pueblo, Elizondo, que es un pueblo de Navarra, porque había tenido una pelea con otro mozo y había pensado que era mejor salir de ahí. De modo que don José no especifica nunca la gravedad de esta pelea, pero no debió ser cualquier cosa, puesto que decidió marcharse de Elizondo, ¿no? Pero aún así él entiende que la razón por la cual ha tenido que abandonar este cuerpo de dragones, este cuerpo militar al que se había alistado, y además se ha convertido en bandolero y ha matado al marido de Carmen y además ha matado a este otro oficial al que Carmen trataba de engatusar, es la intervención de Carmen. Naturalmente, el relato de don José, desde mi punto de vista, debería resultar por lo menos dudoso, ¿no?, por el simple hecho de que es un relato subjetivo, en primera persona, y además, en este caso, don José tiene muy buenas razones para querer exculpar estos actos que son bastante cruentos, ¿no?, y sanguinarios. Pero, naturalmente, si la responsable de que José se haya convertido en alguien tan sanguinario no es Carmen, la pregunta que se hace el lector es que podría explicar que haya pasado de ser este buen mozo navarro que él se pretende a convertirse en un bandolero que asalta caminos, intimida a las personas de bien y asesina cuando las cosas no salen como esperaba o como desea. Claro, desde mi punto de vista, para poder entender la psicología de este personaje en los términos en los que él mismo se presenta, y más allá, sin embargo, de la explicación mágica de su suerte que da él, que es eso, apelando al efecto de la hechicera Carmen, ¿no? Pues bueno, para explicar en clave psicológica qué puede estar ocurriendo con este personaje, les voy a pedir que me permitan dar un rodeo y viajar a Estados Unidos, pero por la misma época en que Mérimée escribió este cuento. 5 años antes de que Mérimée publicara en Francia Carmen, al otro lado del océano, en Estados Unidos, como les decía, un escritor estadounidense, Edgar Allan Poe, publicó un relato en el que el protagonista del cuento se declaraba en la primera frase una persona muy nerviosa y a continuación trataba de convencer a los lectores de que tuvo que asesinar a un viejo tuerto con el que vive, porque el ojo ciego, este ojo que siempre está abierto y que no consigue cerrar, este viejo, cuando duerme, lo vigila y lo está atormentando terriblemente, de tal modo que estaba abocado, era un asesinato fatal el que ha cometido. Después de cometer este asesinato que presenta como inevitable este personaje, se esmera en sepultar cuidadosamente el cadáver bajo los tablones del salón, después de haberlo descuartizado debidamente, y explica con gran detalle y satisfacción lo bien que lo oculta y lo bien que hace este trabajo, ¿no?
Pero, desgraciadamente para él, cuando termina este trabajo tan delicado, suena a la puerta, alguien llama a la puerta y son 3 oficiales de la policía a los que un vecino ha alertado de que ha oído un alarido en la noche y le parece que ha sido por el vecindario. Y estos 3 agentes vienen a comprobar qué ha pasado, si ha pasado algo en la casa. El protagonista del cuento invita a pasar a los 3 agentes, los pasea por toda la casa para que comprueben que no hay nada anómalo, y cuando ya lo han comprobado y están a punto de irse, el tipo está tan satisfecho, ¿no?, de su éxito, que incluso los invita a sentarse en el saloncito bajo los tablones del cual tiene sepultado el cadáver que acaba del viejo, del tuerto al que acaba de asesinar. En el momento en que están todos sentados y están charlando muy apaciblemente, el protagonista empieza a oír un sonido, como un zumbido angustioso en los oídos, y el zumbido se va haciendo cada vez más intenso y al final termina advirtiendo que el sonido no se producía, dice el personaje, el sonido no se producía dentro de mis oídos, era un resonar apagado y presuroso. Finalmente, este personaje, que es el narrador de este cuento de Poe, convencido de que sus visitantes oyen tan bien como él este ruido, pero lo disimulan para prolongar el martirio de él, termina confesando el crimen. Bueno, el título de este conocido cuento de Poe es, como muchos de ustedes ya saben, El corazón delator. Es un cuento del 1843. Y el título ya da la clave de lo que nos disponemos a leer, ¿no? Por una parte, el protagonista cree que este latido que oye y que delata su crimen es el del cadáver que tiene enterrado a sus pies y descuartizado, aunque en realidad el lector no le cuesta darse cuenta de que es mucho más probable que sea tan solo el latido de su propio corazón, muy agitado ante la súbita conciencia de la atrocidad que acaba de cometer, ¿verdad? Pues bien, desde mi punto de vista hay un cierto paralelismo entre el relato de Don José y el relato de este personaje de Poe. Los dos son personajes que se declaran muy sensibles y que sufren unos tormentos atroces por efecto de realidades de su mundo que los atormentan mucho, ¿no? Y en la medida en que Poe y Mérimée prestan atención a estos personajes muy atormentados, también Poe y Mérimée comparten una misma sensibilidad. Pero, mientras que el escritor francés parece celebrar el fabuloso relato del personaje de Don José y la poderosa fantasía, pues Poe tan solo se compadece de su protagonista, pero sin necesidad de hacernos perder de vista que su personaje es un loco furioso, ¿no? Y, de hecho, con este cuento, el escritor estadounidense está haciendo un retrato sumario del individuo maldito, ¿no?, que es un personaje tan asiduo en la literatura de ese periodo, ¿no?, que es ese personaje a quien su atormentada interioridad, en este caso dividida, ¿no?, el ojo y el corazón, pues termina abocando a un sufrimiento insoportable con el que él creía poder terminar dando muerte a este ojo que lo escrutaba de forma tan despiadada y acallando el escandaloso corazón que lo delataba, ¿no? Con esto, Poe anticipa lo que más tarde la psicología denominará el mecanismo de la proyección, que es un mecanismo de defensa de neuróticos y de psicóticos y que consiste fundamentalmente en atribuir a otros, ¿no?, o al mundo afuera, los impulsos o las fantasías o los temores propios cuya aceptación resulta inmensamente doloroso, ¿no?, o insoportablemente dolorosa. Pero lo que a mí me gustaría sugerir, ¿no?, es que la manera en que Carmen hechiza y subyuga, ¿no?, a su supuesta víctima, que es Don José, hasta convertirlo en un criminal, pues es a lo mejor tan desquiciada como la forma en que el fatal ojo del anciano tuerto atormenta al asesino de Poe. Y, a fin de cuentas, a mí me parece que
Carmen, de hecho, es ese ojo ciego que desata la locura de un individuo también terriblemente nervioso, que en este caso es don José. Si este paralelismo es plausible y si ambos personajes están proyectando sus fantasmas, pues bueno, la fatalidad, como de hecho muestra muy bien Poe, no se encontraría en el objeto, sino en el sujeto. Y lo significativo, desde mi punto de vista, es que la demencia de don José pues probablemente le pareció a Mérimée y a sus lectores, como la de tantos otros enamorados, por cierto, y más de Mujeres fatales, pues bueno, quizá a Mérimée le pareció menos evidente la locura de su protagonista que la del protagonista del Corazón delator, a Poe, porque la enajenación amorosa ha ido adquiriendo con los siglos una naturalidad e incluso un prestigio del que no gozan otras formas de locura que se consideran patológicas, ¿verdad? A diferencia de Mérimée, pues Poe parece haber advertido y señalar con mucha lucidez, ¿no?, que el carácter tormentoso que el mundo tiene para algunos individuos, como su protagonista, se debe ante todo a las tortuosas fantasías, ¿no?, de una psique un poco perturbada. Y si esto es cierto, si Poe lo está observando atinadamente, los terribles sufrimientos de José, que lo llevan a convertirse en un criminal y que generaciones de lectores han achacado a la intervención, a la fatídica intervención de Carmen, pues podrían ser de hecho el insoslayable indicio, signo de la locura de don José, ¿no? Porque de hecho la psicología, con muy buen criterio desde mi punto de vista, pues desde su nacimiento estableció que un muy buen criterio para determinar, ¿no?, para establecer la borrosa frontera entre cordura y locura es precisamente el sufrimiento que le produce la vida psíquica a la propia persona, ¿no?, al individuo y a las personas que tienen a su alrededor. De modo que esta extraordinaria lucidez, desde mi punto de vista, de Poe no pasó inadvertida. Y el primer traductor de Poe en Francia, y menudo traductor, que fue precisamente Baudelaire, parece haberlo advertido, a juzgar por un poema, que ahora les leeré unos versos. El poema se titula, ni más ni menos, es un palabro, eleotontimonúmenos, que es una palabra de origen griego que quiere decir literalmente el verdugo de sí mismo. Este es el título de un poema que está también incluido en Las flores del mal, y en este poema, desde mi punto de vista, se encuentra una clave para entender lo que Mérimée mostró de forma muy confusa y Poe y ya Baudelaire muestran de forma bastante más clara. Dice el poema, les leo solo unos versos que son muy significativos. Dice el poema de Baudelaire: «Yo soy el siniestro espejo donde la furia se contempla. Yo soy la herida y el cuchillo. Yo soy la bofetada y la mejilla. Yo soy los miembros y la rueda, la víctima y el verdugo. Yo soy de mi corazón el vampiro». Y sigue. Creo que en este poema ya muy claramente, a diferencia de lo que ocurre en el relato de don José, el individuo, en este caso el poeta, descubre que el origen de estos padecimientos y de esta atormentada subjetividad que los crea y los recrea incansablemente, pues eso es la propia subjetividad, ¿no? No hay un origen en el mundo. Y las creaciones de la proteica fantasía, que en la primera mitad del siglo XIX aún se reivindicaban, ¿no?, como tormentos del mundo, pues medio siglo después, ya a finales del XIX, se muestran como lo que son. Son las pesadillas de individuos muy sensibles, indudablemente, ya sean neuróticos o psicóticos, y muy insatisfechos con el mundo en el que les ha tocado vivir, cuya aceptación les resulta muy dolorosa.
Creo que las muchas formas transgresoras y fatíricas de escapar del mundo que ensayaron los autores y los artistas, ¿no? de este periodo, ¿no? de la segunda mitad del XIX y principios del XX, desde las drogas más adictivas y devastadoras como el éter o el opio, hasta los amores más atormentados que abundan, ¿no? en la literatura de este periodo, atestiguan desde mi punto de vista esta singular sensibilidad. Y de hecho, un autor como Artaud, que es uno de los últimos exponentes o tardíos exponentes de la estirpe de los malditos, en un texto que se titula La liquidación del opio, del año 1925, escribe lo siguiente, con una franqueza muy admirable, ¿no? Dice: somos congénitamente inadaptados. Suprimid el opio, no suprimiréis la necesidad del crimen, los cánceres del cuerpo y del alma. No impediréis que existan almas destinadas al veneno, sea cual fuere: veneno de la morfina, veneno de la lectura, veneno del aislamiento, veneno del onanismo, veneno de los coitos repetidos. Hay almas incurables y perdidas para el resto de la humanidad, de la sociedad, perdón. Suprimidles un medio de locura, inventarán 10.000 otros. Crearán medios más sutiles, más furiosos, medios absolutamente desesperados. De modo que, según confiesa el maldito, en este caso Artaud, todo se convierte fatalmente en veneno para él, para el artista maldito. De modo que, como el verdugo de sí mismo en el poema de Baudelaire, tanto Don José de Mérimée como Ferguson de Hitchcock, Humbert de Nabokov y Mathieu de Buñuel, que ahora pasaremos a analizar, son, desde mi punto de vista, verdugos de sí mismos, o lo que Baudelaire llama la herida o el cuchillo. Y por eso Carmen, Madeleine, Judy, Lolita y Conchita, que son las parejas femeninas de estos personajes, no pueden sino transformarse a sus ojos en esta mítica criatura funesta, ¿no? mediante la cual infligirse ante el mundo esta herida que, desde mi punto de vista, ellos son mucho antes de cruzarse con estas mujeres fatales, ¿no? De modo que, como en tantas otras obras de la literatura occidental, esta fatídica amada es tan solo el medio de locura, en los términos de Artaud, más sutil, más furioso y absolutamente desesperado que inventan estas almas incurables. Pero a los ojos de personas menos sugestionables, pues todas estas figuras fatales pertenecen a un género maldito tan solo porque desde hace siglos los hombres se han figurado el deseo como una calamitosa fatalidad y han erigido a los objetos de deseo en esos poderosos ídolos tan fascinantes como aterradores. De modo que, desde mi punto de vista, eso explica que las historias donde interviene una mujer fatal y que se reclaman y se reconocen normalmente, tan a menudo, ¿no?, como auténticas historias de amor, desde mi punto de vista, sean más bien historias de terror psicológico, donde el personaje femenino, como les decía, es un puro instrumento del deseo masculino y muchas veces un chivo expiatorio. Para ilustrar este carácter, ¿no?, de chivo expiatorio de la amada y la instrumentalización del personaje masculino, ¿no?, es decir, la instrumentalización de la amada por parte de un personaje masculino, ¿no?, que la usa como acicate de la fantasía. Me gustaría ahora proyectar esta escena que les decía, que desde mi punto de vista es una de las escenas más salvajes de la historia del cine, de Vértigo, que es la escena en que Ferguson trata de conseguir que su segunda amada, Judy, se convierta en su primera amada, adquiera el aspecto y el todo, ¿no?, se convierta en la primera amada, que era Madeleine, que ya ha muerto. Y les voy a pedir, excepcionalmente, que adopten la perspectiva de ella. O sea, en el contexto de la trama resulta difícil ponerse en el lugar de Judy para tratar de imaginar, ¿no?, qué es lo que le está ocurriendo, qué le está proponiendo Ferguson. Pero aquí, como haremos abstracción de la trama, pues los invito a eso, ¿no?, a mirar esta situación desde el punto de vista de Judy. Vamos allá.
ella es Judy, con su jerseycito marrón. It's not it. Nothing like it. But you said gray, sir. Now, look, I just want an ordinary, simple gray suit. But I like that one, Scotty. No, it's not right. The gentleman seems to know what he wants. All right, we'll find it. Scotty, what are you doing? I'm trying to buy you a suit. But I love the second one she wore. And this one, it's beautiful. No, they're none of them right. Oh, I think I know the suit you mean. We had it some time ago. Let me go and see. We may still have that model. Thank you. You're looking for the suit that she wore for me. You want me to be dressed like her. Judy, I just want you to look nice. I know the kind of a suit that'll look well on you. No, I won't do it. Judy, it can't make that much difference to you. I just want to see what No, I don't want any clothes. I don't want anything. I want to get out of here. Judy, do this for me. Here we are. Yes, that's it. I thought so. I don't like it. No, we'll take it. Will the thing fit? Well, yes, it might need some slight alterations, but it's Madam's size. All right, dear. We'll have it for you to try on in a moment. How long will the alterations take? Well, May we have it by tonight? well, if it's absolutely necessary. Yes, it is. Now, we'd like to look at a dinner dress, an evening dress, short, black with long sleeves and a kind of a square neck. Scotty. My, certainly do know what you want, sir. I'll see what we have. Here, Judy, drink this straight down. It's like medicine. Why are you doing this? What good'll it do? I don't know. I don't know. No good, I guess. I don't know. I wish you'd leave me alone. I want to go away. You can, you know. No, you wouldn't let me. And I don't want to go. Judy, I tell you this, these past few days have been the first happy days I've known in a year. I know. I know because I remind you of her. And not even that very much. No. No, Judy. Judy, it's you, too. There's something in you that... You don't even want to touch me. Yes, I do. Couldn't you like me? Just me the way I am? When we first started out, it was so good. We had fun. And then you started in on the clothes. Well, I'll wear the darn clothes if you want me to, if you'll just like me. The color of your hair. Oh, no. Judy, please, it can't matter to you. If I let you change me, will that do it? I do what you tell me. Will you love me? Yes. Yes. All right. All right, then I'll do it. Because I don't care any more about me. Here, come on over and sit by the fire.
Well? It should be back from your face and pinned at the neck. I told her that. I told you that. We tried it. It just didn't seem to suit me. Please, Judy. Cara de satisfacción, ¿eh? Lo ha conseguido. Bueno, para mí esta escena es tan elocuente como el cuadro de Susana, aunque en sentido inverso, pero me parece que es, ¿no? Como si uno se pone, como yo les invitaba a hacer en el lugar de Judy, pues hay pocas cosas que uno se pueda imaginar más aterradoras, ¿no? Que es que supuestamente la persona que nos quiere, ¿no? Nos proponga eso, que desaparezcamos prácticamente, ¿no? Bueno, en el contexto de la trama, ¿no? De la película, como les decía, que es una trama de intriga, muchos de ustedes la habrán visto, pues esta escena puede quedar como más diluida, ¿no? Y pasar inadvertida, pero cuando uno la abstrae, ¿no? del argumento y la observamos desde el punto de vista de este personaje, que es Judy, el personaje femenino, pues lo que vemos que retrata, ¿no? Es esta progresiva pero tenaz aniquilación, este proceso, ¿no? De aniquilación simbólica de Judy hasta la definitiva conversión en un perfecto objeto, es decir, la materialización de la fantasía de Ferguson, que es esta mujer ficticia de la primera parte de la película, Madeleine, que además está muerta. Y creo que a este carácter fantástico y fantasmal, ¿no? Alude la bruma que rodea a Judy cuando sale. Se habrán fijado que cuando sale del baño sale como de una bruma así, ¿no? Una nebulosa, ¿no? Ya convertida en la fantasía, ¿no? de Ferguson. No sé si ustedes recuerdan la película, si la han visto, pero inmediatamente después de esta situación, en la que Ferguson ya por fin ha conseguido satisfacer su deseo, obliga a Madeleine Judy, porque ahora ya están fundidas las dos mujeres, a acompañarlo al campanario de la misión de San Juan Bautista, que es una misión que hay en San Francisco, y la arrastra por la fuerza hasta lo alto de este campanario, que es el lugar desde donde ha caído precisamente la primera amada que se ha matado, ¿no? Y desde esta torre caerá por segunda vez este personaje femenino y volverá a morir, y esta vez realmente, y curiosamente Ferguson descubrirá entonces que se ha curado del vértigo. Una vez cae Judy y se asume que ya se han podido acostar porque ya tiene el aspecto que él necesita que tenga para poder proceder, pues es eso, cae Judy al vacío y entonces Ferguson se asoma y al
asomarse y ver el cadáver de Judy, descubre que misteriosamente ha superado el problema que lo ha tenido atormentado durante toda la película, que es el pánico supuestamente a las alturas. Por desgracia, o por suerte para ustedes, no tengo tiempo para analizar en detalle ni el caso de Vértigo, ni la Carmen, la Lolita y ese oscuro objeto del deseo, que son los 4 ejemplos que desde mi punto de vista ilustran bien cómo funciona la mujer fatal en cuanto chivo expiatorio, ¿no? Pero sí me gustaría señalar por lo menos un único aspecto que es muy decisivo y común en todos estos relatos, ¿no? Que es este carácter fantástico o fabuloso de las mujeres en los relatos de amores fatales. Y que es importante desde mi punto de vista porque delata que la causa del tormento que padecen los protagonistas pues no puede ser el objeto de deseo, ¿no? Sino más bien tiene que ser la psicología de quien desea. La elección de estas 4 obras que les propongo no es casual. Carmen y Vértigo, desde mi punto de vista, ilustran cómo se crea y se alimenta este mito de la fatalidad de ciertas figuras femeninas en la literatura y en el cine, mientras que Lolita y ese oscuro objeto del deseo desmantelan el mito y ofrecen un comentario muy mordaz y muy crítico del estereotipo de la mujer fatal, y además con ello revelan que esta figura de la mujer fatal, lejos de ser una representación de la realidad, es el resultado de la fantasía desbocada de ciertos individuos. En el caso de estas 2 obras, de Buñuel y de Nabokov, individuos singularmente incapaces de relacionarse con el mundo que les rodea y particularmente con las mujeres. Pero incluso en el caso de Carmen y de Vértigo, pese a que yo creo que no era la intención de los autores, o sea, la intención de los autores es figurar una mujer fatal convincente, ¿no? Pero pese a todo, incluso en estos 2 relatos hay muchísimos indicios, ¿no? Por ejemplo, esta escena que acabamos de ver de la película de Hitchcock, de que lo que estamos viendo no corresponde tanto a la realidad como a la mirada del personaje masculino, que normalmente al principio nos ofrece una imagen idealizada de la amada. En el caso de Vértigo, la enigmática Madeleine, que es una mujer muy atractiva, ¿no? Y muy, en fin, encantadora, ¿no? Y en el caso de Carmen, al principio Carmen es una joven muy arrebatadora, y luego, a medida que avanza el relato y los personajes masculinos descubren, ¿no?, el poder que ejerce esta hechicera sobre ellos, y además empiezan a temer que no esté dispuesta a satisfacerlos, que eso es casi más importante, pues empieza a salir una imagen más degradada, ¿no?, de la enamorada. En esta película está este personaje de Judy, que es muy vulgar por comparación con Madeleine, hasta el punto de que se la puede someter a esta transformación. Y en el caso de Carmen, pues Carmen aparece ya como una promiscua, ladrona, en fin, inescrupulosa, etc., ¿no? Ya en la segunda parte del relato. En Carmen, concretamente, es especialmente significativo, como ya he señalado, pues que el relato, en la medida en que está contado en primera persona por un convicto, ¿no?, parece estar destinado a convencer al confidente y a los lectores de que las apariencias engañan. Es decir, que los 3 asesinatos que ha cometido no lo incriminan a él. No es extraño que en este contexto, en el contexto de esta historia de don José, pues tenga que hacer este gran esfuerzo para erigir ante los ojos del lector, ¿no?, y del auditorio la imagen de esta hechicera tan poderosa y tan perversa para justificar su deriva delictiva o maldita, ¿no?, en la clave de Poe. De modo que Carmen es, en este caso, el chivo expiatorio, en el sentido de que a ella le achaca a don José absolutamente todo lo que ha hecho desde el día en que se la cruzó en Sevilla, y en la medida en que, desde su punto de vista, el único modo de exorcizar ese maleficio, ¿no?, es matarla, como en el personaje de Poe, la manera de exorcizar el maleficio del ojo que lo atormenta y lo examina todo el tiempo es matar al que lo lleva puesto, ¿no? Y, de hecho,
muchos de los relatos en primera persona sobre mujeres fatales, y son muchos los relatos en primera persona sobre mujeres fatales, se atienen a una fórmula retórica muy exitosa y muy antigua, que es precisamente la captatio benevolentia, que era una forma retórica de los juicios, por ejemplo, es el discurso destinado, ¿no?, a ofrecer el testimonio de unos hechos que son difíciles de justificar, para obtener la benevolencia precisamente del auditorio, ¿no? Y esta forma retórica es precisamente la que tiene Carmen y la que tiene también la Lolita de Nabokov. El relato de Lolita es el relato de Humbert cuando ya está encarcelado y esperando su condena, como el propio don José. De modo que son dos convictos tratando de explicar que, pese a parecer culpables, son inocentes. En cuanto a Vértigo, hay muchos indicios de la subjetividad de este relato. Uno de ellos es el hecho de que Ferguson queda prendado de Madeleine, que es la primera enamorada, la enamorada de la primera parte de la película, desde el primer día que se cruza con ella en un restaurante, pese a que, curiosamente, cuando uno observa esa escena, apenas la mira. Es una visión, la ve de reojo, ve el perfil de ella, y precisamente ese perfil es el que luego le permitirá reconocer el parecido entre Madeleine y Judy. Pero desde mi punto de vista, y en esto coincide Zizek también, o más bien yo coincido con Zizek, ¿no?, esta visión de perfil del personaje lo que insinúa, a lo mejor inconscientemente, pero muy claramente, es el hecho de que la percepción que tiene Ferguson de su amada es completamente parcial. Les voy a mostrar esto, ahora. Esta es la escena en que Ferguson ve por primera vez a Madeleine. Listo. De modo que es bastante evidente que verla del todo no la ve, ¿no? Pero creo que esta escena es eso, inconscientemente lo que parece indicar al espectador es que desde el principio él la está fabulando, ¿no?, y se adecúa perfectamente a su fantasía, con razón, porque, claro, es su fantasía, ¿no? De hecho, yo creo que una lectura posible de Vértigo, ¿no?, es que toda la película es la compleja elaboración simbólica de este personaje que está muy atormentado por el vértigo desde el comienzo de la película, que en su caso es la expresión del terror a fallar en el momento más, como más ignominioso, ¿no?, y más visible para todo el mundo, y defraudar a los otros, de modo que, defraudar a los otros y a sí mismo, provocando desde su punto de vista un justificado rechazo, ¿no? Ferguson en esta película de Hitchcock es un investigador muy obsesivo y muy eficaz, precisamente por eso, ¿no? Y la posibilidad de fallar es como su gran fantasma, ¿no? Y es una posibilidad que lo atormenta desde el comienzo de la película, porque al comienzo precisamente de la película, en plena persecución de un delincuente, trata de dar un salto entre dos azoteas y queda suspendido en el vacío. Y por culpa de este fallo muere uno de sus agentes de policía, con lo cual se empieza a atormentar porque se siente muy culpable de que su fallo además ha costado la vida de uno de sus hombres, ¿no? Y a partir de esa primera escena, que es muy rara además como comienzo de una película narrativa y convencional, ¿no?,
desde mi punto de vista, toda la película parece la sucesión de escenarios imaginarios que el protagonista concibe o sueña para demostrarse que puede conseguir revertir esa situación, es decir, no fallar. Y, naturalmente, en el amor tampoco se libra el protagonista de ese terror. De modo que también en ese terreno, y no solo en el profesional, tiene que demostrarse Ferguson que puede no fallar. Y a esta voluntad de superar imaginariamente ese terror que lo atormenta, pues se debe, creo yo, la aparición de este personaje de Madeleine, que termina confirmando su peor pesadilla, puesto que él no logra salvarla, cae al vacío y él no puede salvarla porque tiene vértigo y no llega a tiempo para evitar que se tire de la torre, pero también se debe la aparición de Judy, en la segunda parte de la película, que es una especie de segunda oportunidad imaginaria para tratar de resolver ese temor. Y de modo que no es extraño, desde mi punto de vista, que ni Madeleine ni Judy sean demasiado consistentes como personajes cabales, sino que se adecúen también a la fantasía de Ferguson y terminen siendo, de hecho, la misma mujer, ¿no? Este carácter fantasmal de los personajes femeninos en los relatos de amores fatales es lo que se muestra ya de un modo muy abierto tanto en Lolita como en ese oscuro objeto del deseo de Buñuel, donde ya en estas dos obras resulta muy difícil no advertir que la amada es un constructo del enamorado, que es quien narra, además de una coartada para justificar actos bastante difíciles de explicar, ¿no? Por una parte, el personaje femenino de Nabokov es una niña que tiene 12 años y además se apellida significativamente Hayes. Se llama Dolores Hayes, Lolita. Como ustedes saben, Hayes es en inglés niebla, bruma, de modo que desde el apellido de este personaje, Nabokov ya advierte de que el personaje es brumoso, de que no lo vamos a conseguir ver demasiado bien en ningún momento, porque de hecho lo estamos viendo a través de la fantasía desbocada de Humbert. Pero por lo demás, el detalle de los 12 años de Lolita, que es la edad que tiene cuando finalmente Humbert consigue acostarse con ella, pues es un detalle que desde mi punto de vista no está destinado, como se considera a veces, ¿no?, a que la historia resulte más picante o más trágica, ¿no?, desde el punto de vista erótico y amoroso, sino más bien desde mi punto de vista a parodiar precisamente el imaginario occidental, que es, por cierto, el de Humbert, que es profesor de literatura en la novela, profesor de literatura europea, precisamente, además de que es un poeta en ciernes que ya tiene 50 y muchos años, pero sigue siendo en ciernes, lo cual, desde mi punto de vista, es otro detalle bastante paródico y malévolo por parte de Nabokov para caracterizar a su personaje, que es muy paródico. Este imaginario amoroso occidental, que es el que yo creo que trata de parodiar Nabokov, es precisamente el responsable de que tantísimos lectores tomaran en su momento y sigan tomando la novela por una historia de amor especialmente eficaz y convincente porque es trágica y transgresora. Y creo que también Nabokov quiso alertar al lector atento del mero hecho, ¿no?, gracias a este detalle de la edad de Lolita, de que es muy poco probable que haya tenido lugar lo que el narrador trata de presentar ante los lectores y describir como una relación exquisita y sublime y tal, puesto que para que exista algo como una relación, para empezar, hace falta una cierta reciprocidad y no es muy plausible que se haya producido esta reciprocidad, puesto que efectivamente Lolita está en una situación muy desigual, no solo por la edad, sino porque Humbert es su tutor legal. De modo que, pese a la tortuosa prosa de Humbert en Nabokov, que está naturalmente destinada a ocultar, lo que acaba saliendo a la luz es el hecho de que Humbert se presenta como víctima de los encantos de esta criatura fantástica, que en el caso de la novela de Nabokov se llama Ninfula, ¿no?, y tiene la propiedad de convertirlo a él en un sátiro y en una especie de amante portentoso, ¿no?,
a diferencia de lo que le ocurre con las mujeres de su edad, ¿no? Bueno, pues a pesar de presentarse así, ¿no?, como la víctima de los encantos de esta criatura, ni siquiera, pese a lo eficaz que es el relato de Humbert, ¿no?, al final, a fuerza de algunas lecturas, uno termina dándose cuenta de que todo ese relato está destinado a enmascarar el hecho de que ha engatusado a una niña, abusando de su papel de tutor legal y del hecho de que pues, Lolita, una vez muerta la madre, no cuenta con ningún otro adulto que pueda cuidarlo. De modo que las artes seductoras de Humbert, que él presume en sí mismo, tampoco es que puedan ser demasiadas, ¿no?, porque, en fin, no ha habido seducción. Así que, desde mi punto de vista, Humbert es una caricatura y es mentiroso. O sea, el relato resulta convincente simplemente porque es muy mentiroso, ¿no? Y además, parte de la caricatura del personaje es la pedantería, ¿no?, y la mistificación para presentar pues, lo que en realidad es un onanismo bastante triste, como un amor exquisito y hasta encomiable, ¿no? También en el relato de Buñuel, en ese oscuro objeto del deseo, se alude claramente a la condición inventada, imaginaria, fantasiosa, ¿no?, de la amada. Para quienes hayan visto la película, pues ya saben que Buñuel, muy extrañamente, decidió que el papel de la protagonista femenina, Conchita, lo interpretaran dos actrices, Ángela Molina y Carol Bouquet, que son como la encarnación de la fría y la cálida, ¿no?, en los términos así del imaginario habitual, ¿no?, erótico. De modo que Conchita, en esta película de Buñuel, se desdobla constantemente ante los ojos de Mathieu, que es el protagonista, pero también del espectador, y es a ratos la fogosa Ángela Molina y a ratos es la gélida Carol Bouquet. Y desde mi punto de vista esto es una efectiva forma de señalar que no estamos viendo un personaje cabal, sino lo que ve este protagonista masculino, que es Mathieu. Y también en este caso, en el caso de la película de Buñuel, la desigualdad es muy significativa. Así como en el caso de Lolita, la diferencia de edad es una alerta, ¿no?, para el lector. En el caso del relato de Buñuel, en ese oscuro objeto del deseo, hay una marcada desigualdad entre los personajes, no solo en razón de la diferencia de edad, que es grande también en el caso de estos dos personajes, pero Conchita es mayor de edad, sino en este caso también hay una diferencia de clase muy acusada. Él es un riquísimo burgués parisino que viaja constantemente y tiene una vida regalada, y Conchita es una emigrada española, pobre de solemnidad, huérfana de padre, que malvive con su madre, que es una señora muy beata y viuda, claro. Bueno, pues Conchita tiene esta vida, ¿no? Vive con su mamá en un apartamento que no tiene ni paredes divisorias. De modo que, pese al empeño de Mathieu, que es el protagonista masculino de esta historia, como el de Humbert en Lolita, en convencer a los espectadores de que la amada es esta hechicera perversa cuyo único propósito es atormentarlo cruelmente, resulta difícil no advertir también en la película de Buñuel que el relato es claramente interesado y tendencioso. Conchita, como Lolita, no es particularmente poderosa, aunque sin duda es muy astuta, tiene algunas salidas muy imaginativas para evitar acostarse con Mathieu, que esa es la característica de Conchita. Lo que hace que sea enloquecedora Conchita es que no se quiere acostar con Mathieu. Pero bueno, aparte de eso, es muy imaginativa, pero no es nada poderosa y está en franca desventaja respecto a su perseguidor, que es Mathieu. Y, de hecho, en la película de Buñuel ya el personaje femenino de Conchita recuerda más a Sherezade que a la Carmen de Mérimée, porque como el personaje de Las mil y una noches, Conchita pues parece inventar este ardid de negarse a acostarse con Mathieu para evitar precisamente la suerte de sus antecesoras, que son las anteriores criadas de este burgués, que suele utilizarlas para paliar su soledad y satisfacer sus inquietudes amorosas, y de las que prescinde una vez que la intimidad lo incomoda, ¿no?
Y de hecho el título de la película de Buñuel también contiene una clave, desde mi punto de vista, una pista, pues parece sugerir muy oportunamente que este tenaz y obcecado deseo de Mathieu, que está empeñado en acostarse con Conchita contra la voluntad de ella, además de cegarlo, convierte al objeto, a Conchita, en algo singularmente oscuro, ¿no? Y de hecho, a juzgar por la trama de la película, que es una escalada de violencia recíproca en la que a cada acción le sucede una reacción más atroz, ¿no? Y de hecho en toda la película se van produciendo atentados y explosiones que parecen indicar que el contexto en el que se encuentran estos dos personajes es un contexto bastante violento, ¿no? Pero a lo largo de toda esta escalada de la violencia, Mathieu nunca deja de ver a Conchita exactamente igual que el primer día, desdoblada, y va pasando de Conchita, de Ángela Molina a Carol Bouquet, con la misma orden y constancia que desde el principio. O sea, la relación que se va prolongando a lo largo de los meses no cambia en absoluto esa visión de Mathieu. Pese a eso, pese a que con los meses van intimando. De modo que Mathieu, todo parece indicar, desde el título mismo, nunca consigue ver a esa persona a la que dice amar, sino tan solo lo que su colorida y estimulante fantasía le devuelve, ¿no? Que es esa imagen difusa de una mujer que se desdobla incansablemente. De modo que, mientras que en Carmen y en Vértigo el relato está construido para convencer al lector y al espectador de que los personajes masculinos han sido víctimas del hechizo de estas criaturas muy poderosas que usan la seducción para destruirlos, en Lolita y en ese oscuro objeto del deseo ya se sugiere que estas criaturas son una proyección del deseo de los enamorados y en esa medida pues, delatan su peculiar psicología. Y esto es lo que tiene mucho interés desde mi punto de vista, tanto del relato de Nabokov como el de Buñuel, que sugieren que para entender la emergencia de la mujer fatal conviene examinar la mentalidad de quienes las crean, ¿no? En este caso, Humbert y Mathieu, porque pues, todo parece indicar que detrás de toda mujer fatal se oculta siempre un hombre fatal. Así que con esto lo dejamos y abrimos tanda de preguntas, de comentarios. Bien, empezamos por una pregunta del chat. Gina dice, ¿es misoginia que el mito de Don Juan o el Marqués de Sade no tenga el mismo grado de condena social que las mujeres fatales? Y también quisiera que nos hablara del autor que comentó la semana pasada, Marcel Proust. ¿Tenía una personalidad tan enfermiza y misógina como su celoso personaje? Vale. La primera pregunta era si es significativo que personajes como Don Juan no sean condenados. Sí, a mí me parece que, naturalmente, el hecho de que esos sean personajes amables de la tradición, más bien el hecho de que las mujeres fatales sean fatales, ¿no?, tiene que ver con la misoginia. Yo no creo, o sea, a mí me parece que el personaje de Don Juan humanamente tiene mucho interés, porque es una representación de una situación vital, ¿no?, que muchos de nosotros con la que muchos de nosotros podemos identificarnos, ¿no?, que es una voracidad, un deseo de vivir y una inquietud vital, ¿no?, que nos hacen, pues, ser como muy ávidos, ¿no?, muy hambrientos. Yo no creo que esto sea específicamente masculino, creo que puede haber mujeres, ¿no?, que manifiesten este carácter, esta voracidad, y me parece muy bien que no sea condenada, ¿no?, esta actitud vital, porque el hambre es una muy buena cosa, es decir, es un signo de que hay vida y alegría, de modo que no me parece. Y la segunda pregunta era si Proust era tan celoso como sus personajes. Claro, Proust elabora su experiencia y por las cartas de Proust sabemos que efectivamente era una persona que sufría mucho en estos términos. También es verdad que era caprichoso en el amor, es decir, nunca estaba enamorado demasiado tiempo de la misma persona, de modo que
sentía muy arrebatadamente, ¿no?, la pasión, pero tampoco le duraba toda la vida, ¿eh? Tenía una dimensión un poco más frívola que estos personajes que se empecinan y... pero yo no diría que Proust sea misógino, yo diría que Proust es muy celoso, pero es muy consciente de que los celos son un mecanismo subjetivo, ¿no?, que tienen el inconveniente de atormentar muchísimo a la persona, al objeto de deseo. Y de ahí que el volumen que analizamos el otro día se llama La prisionera, es decir, el propio Proust sabe que la condición a la que condena a la amada es a la triste condición de prisionera, de modo que el final de Albertine es un final esperable, muy trágico, y lo interesante es eso, que el propio Proust se da cuenta de que es la profecía autocumplida esa historia. Ella lo va a tener que dejar porque la está condenando a una condición muy ingrata. No tiene posible final feliz esa historia, ¿no? Sí. Bueno, lo mío es más bien un comentario. Bueno, agradecerte todo el curso también. Es muy interesante lo que has comentado de que en momentos en que la hegemonía patriarcal es puesta en entredicho, ¿no?, como pues eso, siglo XIX, pienso en todas las novelas de mujeres adúlteras, ¿no? Madame Bovary, es otro género. El primo Basilio. Cómo eso también es leído por los hombres en clave de qué peligrosas son las mujeres si las liberamos, ¿no? Si las mujeres empiezan a ocupar el espacio público, esto es lo que ocurre, ¿no? Finales trágicos donde además la mujer adúltera no solo acaba siendo muerta por sea enfermedad, sea suicidio, sea accidente, sea... Bueno, pienso también en el Don Juan, ¿no?, que se acaba de mencionar, que en su caso se suicida, me parece. Sí. Inés. Sino que además hay toda una cadena, ¿no?, de afectados por estas mujeres, ¿no? Entonces es, no sé, muy interesante este comentario que has hecho. Gracias. Yo querría añadir que creo que la inquietud es comprensible, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la amenaza que experimentan, ¿no?, los hombres cuando las mujeres se incorporan al ámbito laboral, porque el mercado en el capitalismo es tan perverso, ¿no?, que fomenta la competencia, y cuando las mujeres se incorporan al ámbito laboral, lo que son es una conveniente mano de obra para el capital, ¿no?, en la medida en que es mano de obra más barata. Y esto también hace que el enfrentamiento entre obreros y obreras, ¿no?, o la acritud, ¿no?, y la amargura, ¿no?, sea más grande. Es exactamente lo que pasa con la mano de obra emigrada, ¿no? Es mano de obra que se paga peor, y entonces lo que resiente, ¿no?, la población local es que esos son obreros que les quitan el trabajo, ¿no? Y es un mecanismo que está perfectamente diseñado para dividir precisamente, ¿no?, la mano de obra Hoy ya directamente los he agotado. Pues vámonos, ¿no? Muchísimas gracias a todos.